los Andes por esta invitación y a ustedes especialmente por estar presentes hoy en este puente. Quiere decir que están interesados en las similaridades de destino, justamente, y están interesados en mirar cómo la narrativa conversacional puede ser un dispositivo para crear condiciones mucho más humanizantes y humanizantes. Al lado izquierdo tienen ustedes una lámina que es justamente una de las obras de Escher, que es un escritor que ustedes conocen, y se llama Tres Mundos, precisamente porque en general la visión que tenemos acerca de quiénes somos los que tuvimos este planeta, a veces pensamos que somos todos, pero somos más de tres múltiples sistemas que comparten la vida. Cuando decimos narrativa conversacional, y ahora lo vamos a discutir, estamos hablando de un enfoque tanto paradigmático de la psicología a veces, de las ciencias humanas, y también evidentemente una epistemología, por eso decimos un dispositivo para generar solidaridades. Quiere decir que como dispositivo implica una postura del observador, una postura del interventor y por supuesto de los participantes en una conversación. Estos serían como los propósitos del encuentro de hoy. Comprender la narrativa conversacional como dispositivo de cambio en los procesos de investigación e intervención en el campo de la psicología y las ciencias sociales. Hay interesante mirar el concepto de cambio y entonces cuál es la dirección del cambio. Dos, diferenciar la narrativa conversacional como modalidad de investigación e intervención construccionista y constructivistas de otras intervenciones clásicas para hacer la distinción entre otros tipos de conversaciones. Ejemplo, una conversación, aunque no es clásicamente una conversación, sería una entrevista que hacemos todos los psicólogos cuando nos enseñan las entrevistas estructuradas. Ese es un tipo de diálogo, pero por supuesto no es una conversación narrativa. Desde ese punto de vista vamos a encontrar unas distinciones entre las posturas clásicas de la intervención en psicología y ciencias humanas y la narrativa conversacional. Y el tercer propósito es reflexionar en torno a los aspectos emocionales y cognitivos propios del ser humano para generar conversaciones narrativas. O sea que cuando estamos en esta postura de la narrativa conversacional implica tener disposiciones, por ejemplo, ahí lo señalo yo, la empatía, la compasión humana, el altruismo y la dimensión autorreferencial constante del observador. Eso porque partimos de la concepción acerca de que no somos neutrales en la intervención y partimos también de la consideración de que cuando estamos en intervención social estamos implicados en el proceso mismo del objeto y del sujeto. De tal manera que somos sujetos actuando con otros sujetos en intervención y la conversación se torna indudablemente un diálogo. ¿Por qué? ¿Cómo hablamos de narrativa en la condición humana? Primero contamos historias para testimoniar experiencias. Ustedes saben todas las formas literarias, los poemas y las obras literarias que son maneras de contar las experiencias humanas de una manera armoniosa. La vida cotidiana son permanentes conversaciones, o sea que ahora estamos en una conversación, y salimos de acá y estamos en una conversación, vamos a un ritual de comida, estamos en una conversación, estamos en la vida social, en la calle, estamos en una conversación, o sea que donde hay seres humanos estamos en conversaciones. La conversación es inherente a la condición humana. Podemos decir que hay varias formas de narrar las experiencias humanas y de conversar. Ahora vamos a hacer la distinción entre narrar y conversar. Entonces tenemos narrativas orales, escritas, la pintura, las representaciones dramáticas, el arte rupestre, el arte visual, la música. Todos ellos son textos narrativos, todos son textos históricos que cuentan acerca de las vicisitudes y las experiencias humanas. Por eso narrar y conversar tienen que ver con dos categorías de las ciencias modernas y en general de la visión de la vida, que es el tiempo y el espacio. Narrar es al tiempo como conversar es al espacio. Entonces cuando yo narro evoco el tiempo y la trayectoria de las vidas en el tiempo, y cuando hablo de conversar sitúo ese tiempo en una aquí y ahora de una interacción humana para poder tener la experiencia de compartir la narrativa o el relato que se trae.
Pues ustedes saben perfectamente, ya lo conocen, tenemos dos tipos de hermenéuticas en ese sentido de interpretación de los textos. Cuando leemos textos literarios clásicos, en ese sentido textos narrativos, entonces utilizamos la hermenéutica clásica, que es tomar una teoría o tomar otra fuente de otro texto para analizar el texto que estamos mirando. O sea, usted toma una conversación, un relato, una historia de vida y le aplica unos conceptos traídos de una teoría para interpretar ese texto. Estamos en la interpretación clásica de la hermenéutica, de tal manera que el texto sería analizado sobre la base de un texto matriz, que es el texto teórico o conceptual que tiene el investigador en ese momento. Pero lo que vamos a hablar hoy se diferencia del texto de la hermenéutica clásica en el sentido de que cuando interpretamos, no interpretamos sobre la luz del texto original, sino interpretamos sobre la conversación en situ. O sea, en otras palabras, interpretamos a la luz de la conversación misma y encarnamos la interpretación en la conversación misma. Eso se llama una hermenéutica experiencial, porque la interpretación está ligada al proceso de la conversación y no simplemente la interpretación del texto muerto, llamémoslo así. Por eso, en ese sentido de la hermenéutica experiencial, la narratividad evoca automáticamente, o la capacidad de narrar evoca automáticamente la subjetividad y la intersubjetividad de los seres humanos. O sea, qué pensamos acerca de lo que escribimos o cómo nos situamos en el marco de esa historia. Qué vivimos y cómo compartimos la historia con otro. Ese es un punto muy importante y eso nos demanda ya, si yo pregunto exactamente, ¿y qué piensa usted acerca de su historia? Evidentemente implica un acto automáticamente entrar en su subjetividad, pero esa subjetividad que él me expresa hace que yo inmediatamente entre en la mía y entonces nos ponemos en juego las intersubjetividades en la comprensión del texto. De tal manera que en ese sentido, llamémoslo así, tomamos dos versiones de la hermenéutica, la clásica y la experiencial. En este caso se trata de la hermenéutica experiencial. ¿Qué es narrar? Para distinguirlo de conversar y ver cómo esos dos, narrativa conversacional, se conjugan. Narrar es decir quién ha hecho qué, por qué y cómo, desplegando en el tiempo la conexión entre estos puntos de vista, dice Riquet. Narrar es decir quién ha hecho qué pasó, qué hiciste, cómo viviste la vida, cuéntame qué pasó en ese momento, y dónde era, y en qué sentido, y con quién compartía. Todo ese tipo de cosas implica inmediatamente poner al narrador en marcha. Entonces el narrador narra exactamente qué pasó, el hecho, el acontecimiento, su relación, su experiencia, su vivencia. Conversar. Entonces en el conversar construimos nuestra realidad con el otro. Conversar es un modo particular de vivir juntos en coordinaciones de hacer y de emocionar, dice Natural. O sea, cuando yo traigo un relato y lo coloco en una conversación, evidentemente empieza a tener sentido el relato a la luz de la conversación. En otras palabras, vamos a mirar un ejercicio para que podamos entender esto. Yo puedo ahora preguntarles a ustedes, ¿qué hace que usted esté aquí en este lugar? Narra una experiencia significativa en su vida personal y laboral. Usted puede hacer esas dos preguntas, contestarlas, escribirlas en un texto, y evidentemente yo puedo venir y empezar a decir, permítanme los textos, y como investigador empezar a hablar de los textos sobre la base de un texto matriz que yo tengo como investigador. Eso sería un análisis de los relatos de vida de ustedes, o de los relatos de las historias que ustedes traen, y esa postura me implicaría que yo puedo interpretar los textos a la luz de una teoría. Ese sería narrar y yo puedo interpretar, pero ahora ¿cómo es conversar? Entonces ahí cambia la situación. Estos son los mismos textos que ustedes han dicho. ¿Qué hace usted que está aquí en este lugar? Contéstense por ejemplo ahora. Narra una experiencia significativa de su vida personal o laboral, cuéntenla. Entonces usted la narra en un texto, pero ahora yo digo, hablemos acerca del texto que usted ha escrito. De tal manera que me siento aquí en una salita y empezamos a conversar sobre lo que usted me narró. De tal manera que el texto ahora está encarnado en la conversación.
tiene que evocarse en la conversación. Y el texto puede ser reinterpretado en la conversación, puede ser reanimado en la conversación, puede ser reencarnado de una manera distinta. Entonces, su texto yo le puedo preguntar en la conversación. Y si usted no hubiera vivido esta situación, ¿qué hubiera pasado con su vida? Y si otros personajes hubieran estado presentes, ¿qué hubiera pasado en la escena? Y si fuera distinta la interpretación de su texto, ¿cómo sería el futuro de esta narrativa de este relato? ¿De qué le sirve a usted que usted cambie el concepto, la concepción que tiene acerca de este relato del sufrimiento? Si usted no viera tanto sufrimiento, ¿usted cómo vería entonces este relato encarnado en su vida? Fíjense que yo ya empiezo a conversar acerca del texto, y al conversar implica una interacción, de tal manera que podemos narrar sin tener en cuenta el contexto de la interacción. Pero cuando decimos conversar, evidentemente en ese sentido, automáticamente evocamos el contexto de una interacción humana. En ese sentido, la narrativa es una conversación sostenida entre autores que no son solo los que están presentes, sino también muchos lectores e interlocutores que están ausentes. Yo podría decir, si la voz de su madre apareciera en este momento, o la voz de su padre o de su hijo que murió, en este momento escuchara esa narrativa, ¿qué diría él? ¿Qué diría él? Entonces, diría y encarnaría el que está interlocutando conmigo la voz del chico, o la voz de la madre, del padre, la voz del ausente. Ellos están ausentes, pero si estuvieran presentes, ¿qué podrían decirnos? Entonces, evocarían las voces del pasado, del presente y de las personas que están ausentes. Mire que yo cuando la narrativa la coloco en la situación de la conversación, influyo en la narrativa, pero no solamente en el sentido de la narrativa y el contenido, sino en los procesos de interacción que están en marcha en la interacción de la conversación. Este punto es muy importante porque en la conversación, evidentemente lo que yo hago es darle una posibilidad al narrador de que encarne una postura distinta, y ese es un efecto diferente en la conversación. Por eso decimos narrativa conversacional. Traigo el relato, traigo la narrativa y la coloco, la sitúo en el plano de la conversación. Evidentemente eso tiene entonces dos órdenes, un orden de significados en términos del orden de significado de la narrativa, pero tiene un segundo orden pragmático en términos de la reubicación de los actores y de los narradores y de los narradores y de los testigos de la conversación. ¿Por qué el carácter de los sistemas humanos tiene un carácter lingüístico y entonces por qué estamos interesados en las narrativas? Todos los sistemas humanos, personas, familias, organizaciones sociales se adaptan a la vida y evolucionan con su entorno creando historias. O sea que la mejor manera de entender cómo nos adaptamos es mirar cómo estamos posicionados frente a nuestra propia historia y frente a la historia de los demás. Y todas las vidas personales y colectivas, pues como son sometidas a procesos subjetivos e intersubjetivos, evidentemente ese contorno de experiencias y ese ánimo de las experiencias implica que tengamos siempre un carácter conversacional lingüístico de las historias. Entonces la narrativa es como una conversación, por eso decimos narrativa conversacional. No decimos solo narrativa y la conversación, sino narrativa raya conversacional. Porque fíjense que la narrativa es como una conversación sostenida entre autores que no son solo los que están presentes, sino también muchos lectores e interlocutores que están ausentes y que influyen en la dirección de la narración, dice Backus. De tal manera que en la narrativa conversacional tenemos dos órdenes completamente conectados: el orden de los significados de los relatos y el orden de la posición de los interactuantes en el relato, y por lo tanto la posibilidad de transformar no solamente el significado de los relatos y las historias, sino la naturaleza de los vínculos que están conectados a las historias. Este es un punto muy importante, porque cuando encontramos, por ejemplo, familias o organizaciones sociales en dificultades, encontramos que esos relatos están atascados, por ejemplo, y que no se han podido mover en términos de sus significados porque la interacción mantiene los relatos, por ejemplo. Si movemos los relatos en un proceso de conversación y movemos también, evidentemente, las interacciones y las formas de vinculación, los relatos también toman un curso distinto en el proceso.
Entonces tiene el carácter de coautoría de una conversación narrativa. En una conversación narrativa es bien evidente que los interlocutores hacen preguntas y comentarios. Y además contribuyen explícitamente a un relato en desarrollo. O sea que yo puedo participar en el relato del otro en la medida en que estoy dispuesto a ser coautor de ese relato. Pero yo puedo colocarme solamente con la postura de ser testigo. Simplemente escucho el relato y no hago nada que escucharlo como testigo. Pero si yo empiezo a decir, no sé si usted me permitiera conversar acerca de su historia, y la otra persona me da el permiso de participar en ese relato, y yo empiezo a hacer preguntas reflexivas y a pensar cómo yo me hubiera colocado en la postura del otro, evidentemente estoy empezando a traer mi propio relato de la vida y a conectarlo con el relato de la otra persona, y entonces empiezo a ser coautor. Por supuesto, también puedo tomar la otra postura y es no ser coautor, sino simplemente testigo, o ser relator también directo de una historia, y entonces soy autor. Autor, coautor, testigo, puedo moverme en el orden de las implicaciones de la interacción y la conversación. De tal manera que como investigador yo puedo tomar dos caminos. Un camino de interpretar las historias a la luz de una hermenéutica exegética y clásica, o a partir de convocar las historias en contextos de interacción, situar el espacio de las conversaciones y empezar a trabajar en las conversaciones, los relatos y las historias de vida de los seres humanos. Y por supuesto participar de alguna manera generosa, en la medida en que yo participe, evidentemente genero una coautoría del destino de la vida también con la otra persona. En ese sentido, y más adelante lo hablaremos, evidentemente entendemos que la narrativa conversacional implica una postura del observador en términos horizontales, en términos de entender que yo también soy humano y que participo de la coautoría de esa conversación. En síntesis, la narrativa conversacional plantea y asume varias cosas. Por ejemplo, el primero es el dominio narrativo conversacional. ¿Qué es un espacio narrativo conversacional? Está situado en un contexto relacional para construir, mantener y negociar las relaciones entre los self, el ser individual y el ser interactuante. El self en el sentido de la dignidad, más adelante lo explicaremos. De tal manera que yo en la narrativa conversacional puedo mantener una historia, mantener la conexión de la historia con el tipo de relaciones que estructuras en ese sistema, o por el contrario, puedo reconstruir el relato y conectarlo a la reconstrucción de los sistemas de los vínculos. De tal manera que, en términos sistémicos, cuando actuamos con sistemas humanos, tenemos dos órdenes de la implicación. Uno que es semántico, que es el orden de los significados, y el otro que es pragmático, que es el orden de las interacciones. De tal manera que si yo muevo el orden semántico, puedo implicar el orden pragmático. Pero también si muevo el orden pragmático, entonces también puedo mover el orden de los significados. Si yo hago un cambio en el orden pragmático de los vínculos, evidentemente los relatos tienen que moverse y entonces dejan de estar estáticos manteniendo el sistema de relaciones. 2. El acto narrativo se configura y reconfigura de percepciones, significados y sentidos del mundo vivido en situaciones y contextos concretos. Claro, por supuesto, se ha configurado una vida en la familia, una vida en la sociedad, en situaciones específicas, pero podemos evidentemente en el acto narrativo darle un sentido distinto en la medida en que yo puedo girar el contexto, en tanto que el contexto en donde se sitúa el relato ahora no es el pasado, sino el presente. Y yo puedo convocar de ese pasado para actualizar la situación del presente y a partir del presente proyectar evidentemente la anticipación del futuro. Pero puedo inclusive traer del futuro, y yo puedo entonces, por ejemplo, convocar que en el presente veamos el futuro. Entonces coloco en ese contexto una perspectiva, y al colocar en la perspectiva yo digo, ¿qué pasaría a 5 años o a 10 años si ustedes siguieran con este relato? ¿Qué pasaría si esas maneras de relatar las conectaran con sus modos de proceder en la relación que ustedes tienen emocionalmente diariamente? Evidentemente entonces los sistemas empiezan a comprender las posibilidades de cambio, las posibilidades dinámicas de transformar y de reconstruir sus propias historias de vida.
Es un proceso, entonces, la narrativa conversacional es un proceso experiencial de interacción entre testigos, narradores y conarradores. Ese es el punto importante, es un proceso experiencial de interacción entre testigos, narradores y conarradores. No es un proceso simplemente interpretacional de sentidos, sino es que es convivencial. Y de ahí que al ser convivencial implica para todos los actores de la conversación mover sus propias posturas personales, sus propias posturas políticas, sus propias posturas ideológicas tienen que ser movidas en la conversación. O sea, si yo utilizo la narrativa conversacional en el escenario de una intervención social, evidentemente al final de la conversación yo tengo que estar movido. El primer criterio del interventor es si esa historia, en ese contexto conversacional, ¿qué le pudo cambiar también a usted? De tal manera que estamos sometidos a la vicisitud y a los azares de las conversaciones y las posibilidades múltiples de generar otros estados de interacción de todos los sistemas que participan en la conversación. La intervención implica para los sistemas observantes una activa participación, de tal manera que cuando yo invito a la narrativa conversacional a un sistema, evidentemente posiciona el sistema como coautor y autor de la propia escena, de tal manera que nadie va a resolver el problema, sino que por el contrario vamos a conversar acerca de las vicisitudes y las posibilidades que tenemos todos de inventarnos una nueva posibilidad de narrar la vida, de inventar una nueva posibilidad de interactuar socialmente. Por supuesto, en ese escenario, el ser va a ser su presencia, porque entonces el sí mismo va a tener que moverse del sí mismo al otro, y la interpretación subjetiva que haga del relato en sí mismo va a tener que ver con cómo los otros reaccionan ante la situación del ser personal. Y entonces vamos a entender el ser con relación al otro, a la otredad, y entonces se empieza a generar una relación dialéctica entre la mismidad y la otredad. Filosóficamente hablando, implica esa dimensión conceptual, y desde el punto de vista pragmático, entonces yo tengo que mover mi subjetividad en el intercambio de la intersubjetividad. Ahí tengo un modelito, pero pues ya ustedes lo saben por sus propias carreras, que comprendería el ser. De alguna manera, algunos dicen autoestima, eso lo dice el psicoanálisis social, autorrealización, lo dicen las teorías humanistas, el autoconcepto, lo dice el sociocognitivismo, la autoimagen, lo dice el interaccionismo simbólico. Nosotros los sistemas diríamos que el ser es un proceso emergente de la interacción de la persona en relación con el contexto de la conversación. Para nosotros los interaccionistas, el ser es un proceso emergente en el proceso mismo de las interacciones. No hay ser sin interacciones, pero no hay interacciones sin posicionamiento del ser. ¿Por qué la narrativa conversacional en la intervención psicológica y social? ¿Por qué? Entonces tenemos algunas apreciaciones. La primera es que el carácter narrativo de la mente humana se hace presente siempre en todas las circunstancias sociales. De tal manera que cuando trabajamos con psicología, con sociología, evidentemente tenemos la mente humana en marcha. Y la mente humana es evidentemente histórica y de relatos. De tal manera que en ese sentido, cuando colocamos a los seres humanos, a las organizaciones, a hablar acerca de sus historias y sus dificultades, evidentemente le damos un carácter narrativo de la mente. La segunda condición es que el lenguaje es un instrumento de interpretación y de construcción en el sentido de Derrida. Es una herramienta ontológica para explicar y comprender los procesos psicológicos, antropológicos, sociales y políticos. El ejemplo es hoy la narrativa que queremos escribir en Colombia a partir de las situaciones y los eventos del posconflicto. Evidentemente, qué historia queremos escribir, cómo conversamos, qué experiencias evocamos. Y con base en ese tipo de conversaciones se construye la posibilidad de una convivencia o, por el contrario, de una interacción más conflictiva. De tal manera que en el lenguaje, y en el lenguaje ontológicamente hablando, se construye y reconstruye el mundo de las relaciones humanas. En ese sentido es un instrumento que nos permite interpretar y también desconstruir no solamente el relato, sino la dimensión humana misma, la dimensión y la concepción de lo que somos como seres humanos.
Los psicólogos, los trabajadores sociales, los sociólogos y los cientistas sociales estamos convocados a instaurar conversaciones de cambio. Siempre que lo llaman para una intervención o una investigación, nos dicen, ayúdenos a resolver este problema. Y esos problemas humanos son, por ejemplo, mediar entre conflictos, hacer psicoterapia, hacer consultoría, hacer investigación para comprender mejor la situación de los problemas humanos. Y todo ello implica, indudablemente, convocados a instaurar conversaciones novedosas. De tal manera que cuando nos invitan nos dicen cómo podríamos conversar de una manera distinta, nos dicen las organizaciones, cómo podríamos vivir la vida de una manera distinta, cómo podríamos inventar una historia y un relato novedoso de protección humana, de solidaridad. Claro, entonces los discursos tienden a ser indudablemente antagónicos o solidarios, de tal manera que hay historias guerreristas, discusiones guerreristas, discusiones pacifistas, todo lo que ustedes saben, en ese sentido indudablemente está ligado a cómo conversamos pragmáticamente en las relaciones diariamente. Si es así, entonces lo que nosotros suponemos es que los problemas humanos se encarnan en el lenguaje, que los problemas humanos y las situaciones sociales y las dificultades humanas se encarnan en las conversaciones. O sea, el modo de conversar es el modo de vivir. El modo de conversar es el modo de crear alternativas y posibilidades de cambio en la vida. El modo de conversar es indudablemente la reconstrucción de las posibilidades, de las historias, de las sociedades, de las organizaciones, de las parejas y de las familias. Por eso ahí tenemos una hipótesis, nada más. Es una hipótesis, para dar ejemplo. Si es así, cuando nos invitan a mediar en un conflicto, cuando nos invitan a resolver un problema psicológico o sociológico, o político, antropológico, cuando nos invitan a las comunidades a hacer investigación, entonces podemos pensar que los problemas humanos están presentes en los relatos congelados. Cuando un relato se congela, quiere decir que se mantiene la situación en curso y por lo tanto la historia está saturada. Y cuando las historias se saturan, evidentemente las relaciones se conflictúan. De tal manera que la posibilidad que tenemos es de mover el relato congelado con relatos alternativos. Un relato dominante en una sociedad, en una familia o en un grupo humano, un relato dominante hace que se mantenga el problema. Hace que se mantenga el problema. Si yo muevo el relato congelado, entonces el problema en la práctica de las interacciones va a cambiar. O si yo muevo el relato en relación con la discusión de las interacciones, podría cambiar. De tal manera que cuando tenemos relatos congelados, relatos dominantes, evidentemente tenemos la posibilidad de estancar el flujo de la vida. Los problemas psicológicos en este caso, pero podríamos después hablar de los problemas sociológicos, son bloqueos contextuales del proceso narrativo conversacional de construcción del significado de la experiencia relacional vivida y narrada. Todo eso para decir simplemente que cuando hay un problema psicológico, social o político, hemos parado el flujo de las conversaciones. Estamos dando vueltas sobre el mismo significado de la conversación, la conversación, los relatos están saturados y no hemos cambiado la manera de posicionarnos frente a él. De tal manera que se mantienen entonces los conflictos sobre la base de los relatos dominantes. Entre más apliquemos relatos dominantes y creamos que esa es la verdad, más dificultad va a tener el grupo humano para transformar los procesos de sus vinculaciones y sus procesos humanos. 2. El fracaso de las soluciones intentadas está ahí. Cuando intentamos cambiar una sociedad, cambiar un grupo humano, y lo intentamos cambiar, pero no hemos renegociado el transcurso de las historias y de los relatos, no podemos evidentemente transformar la vida. De tal manera que, por ejemplo, en nuestro país, interesante es mirar las posturas de los relatos y los relatos dominantes, qué quieren decirnos, y cuál sería un relato alterno. Y en ese sentido, si evocamos relatos alternos, tenemos la posibilidad de contrastar el relato dominante y dialécticamente podemos así dar un paso de transformación y de cambio. De tal manera que siempre que encontremos relatos dominantes, relatos saturados,
evidentemente tenemos la posibilidad de entender la razón y la existencia de las dificultades que no tienen solución, que no han encontrado solución. La tercera posibilidad de la hipótesis es que cuando el relato no solamente es saturado, sino hay ya una confusión en los sistemas de relaciones y los significados son confusos también, vamos a entender entonces ahora los conflictos mucho más radicales. Los problemas y los conflictos son confusiones en los órdenes complejos de sentidos y significados. Cuando tenemos en una sociedad un problema grave, cuando tenemos en una familia, cuando tenemos en un barrio una dificultad social y encontramos en las conversaciones relatos saturados, no solamente es que están saturados y dominantes, los dominantes están presentes, sino que además hay confusión de significados en esos relatos. ¿Qué es, por ejemplo, democracia? ¿Qué es una concepción de libertad? ¿Qué es autonomía en una familia? ¿Cómo es autoridad en una familia? ¿Qué sería autoridad para un padre? ¿Qué sería amor para una mujer? ¿Qué sería amor para un hijo? Todos esos órdenes de significado no solamente han saturado en términos de sus relatos, sino que ahora están confusos en términos de sus significados. Entonces encontramos, por ejemplo, parejas en donde una noción de amor es confusa para ambos, o para uno es más claro que para el otro, qué sé yo. Pero también tenemos sociedades en donde encontramos significados acerca de, por ejemplo, qué es democracia o qué es derecho humano, y encontramos sociedades como las nuestras totalmente confusas respecto a esas dimensiones de los relatos. De tal manera que esas confusiones en los significados implican conflictos en las relaciones. De tal manera que si queremos resolver un conflicto, lo primero que tenemos que hablar es de negociar esos significados, de renegociar el encuentro de significados más claros para las partes. Ese trabajo lo podemos hacer trayendo los relatos específicos de las conversaciones. El relato es dijéramos, una unidad de análisis en las conversaciones que es muy importante. El relato es específicamente centrarnos en una experiencia y en un acontecimiento específico. Por ejemplo, alguien viene contando que su vida es así, etcétera, etcétera, pero que murió su padre. Y evidentemente dice, esto fue muy duro para mí. Yo puedo en ese momento que me dicen, fue muy duro para mí, pasar inadvertida la expresión de ella y simplemente decir, ok, perfecto, muy bien, así fue. Pero yo puedo decir, si nos detuviéramos un poco en esa situación, en ese acontecimiento, que fue la muerte de su padre o la muerte de su madre, ¿eso cómo lo afectó en su vida? Evidentemente, entonces empezamos a traer un relato específico, de un acontecimiento específico, y entonces la persona empieza a decir, fue muy traumático porque murió en un accidente. Era un día a las tales horas, y entonces en ese momento, cuando yo iba con él o con ella, etcétera, etcétera. Pero yo puedo hacerlo también en términos de sociedad. ¿Qué es lo que más le duele a la sociedad colombiana? ¿Cómo ha sido la historia de la sociedad colombiana? ¿Cuáles momentos de dificultad en la historia de la sociedad colombiana ha sido evidentemente doloroso y difícil? ¿Por qué no se ha reconstruido ese momento? ¿Qué ha pasado que aún se recuerda? Todo eso implica que el relato es una verdad singular, un objeto singular que trasciende el discurso general y que me brinda la posibilidad justamente de trabajar con el relato para transformar la historia general. El relato es en sí mismo una organización psicológica. Cuando yo relato algo, tengo que organizar los datos, organizar los acontecimientos, organizar mi mente. Y al organizarla, organizo mi proceso psicológico y por supuesto me dispongo socialmente a contarlo de una manera coherente. En otras palabras, con el solo hecho de contar historias y relatos, evidentemente la mente se reorganiza. Y al reorganizarse tiene un sentido de bienestar o de posibilidad, aún más. Ahora reorganizado yo digo, ¿y esto cómo influye en sus relaciones? Entonces empiezo a tomar el orden del significado claro de los relatos con el orden pragmático de las relaciones y evidentemente empiezo a mirar la posibilidad de transformar ese sistema y transformarme con ese sistema, incluyéndolo, por supuesto. La conversación narrativa implica un proceso experiencial en la interacción, de tal manera que cuando me cuentan una historia y yo me paro en ese relato de la muerte, evidentemente evoco automáticamente todos los recuerdos posibles sobre acontecimientos parecidos a los que vive la persona. Pero yo puedo, si no los he vivido, imaginarme cómo está pasando lo que está pasando en esa situación en esa persona. De tal manera que en ese sentido,
el relato, la vivencia del relato, el compartir el relato, implica automáticamente no solamente ser testigo del relato, sino automáticamente yo puedo decir, entiendo su situación, la entiendo. Si yo digo desde el corazón, la entiendo su situación, y ella siente que yo entendí su situación, evidentemente estamos en una performance de la interacción dinámicamente distinta. Estamos en un proceso empático de la relación y evidentemente la posibilidad de escribir una nueva historia abre más campo y alternativas y expectativas. De tal manera que la transformación no es un asunto simplemente lingüístico, de traer un orden simbólico y significativo, sino encarar el símbolo en la interacción, en la conversación. Y al encararlo, al hacerlo evidentemente interiorizado para las partes, evidentemente nuestro mundo de vida cambia automáticamente. La conversación narrativa implica un proceso experiencial de interacción, dije, entre testigos, narradores y co-narradores. Entonces, en la narrativa conversacional lo que sugerimos es que no solamente sea testigo, sino que usted como interventor social también se narre, y como interventor social también o narre con el otro. O sea, ayude a narrar al otro y a crear un sentido nuevo de la conversación. Esto va a estar ligado a las tres posturas del observador. Postura en primera persona, postura en segunda persona y postura en tercera persona. Me explico, la primera persona es cuando cada uno de nosotros narramos acerca de lo que vivimos, y esa es la primera persona. La tercera persona sería el investigador que interpreta evidentemente el relato. Pero lo que está interesado en la narrativa conversacional es fundamentalmente la segunda persona, en cómo yo siento lo que siente el otro y cómo experimento lo que experimenta el otro, para empezar en la segunda persona, en la interacción, a tener una posibilidad emergente de cambio. De tal manera que el cambio sería distinto si yo simplemente estudio las historias de ustedes y luego les doy un informe científico. Y algunos de ustedes podrían después entender y decir, todos tenemos estos códigos, etcétera, etcétera. Y eso serviría un poco para la vida, pero no es suficiente. En cambio, si hacemos una conversación con sus historias, al final de la conversación debemos estar cambiados tú y yo. La Darwin dice, en la comunicación efectiva, tú y yo no existimos previamente, no preexistimos, seremos paridos en las conversaciones, emergemos en la conversación. Por eso la intervención social asumida desde esta perspectiva implica que los hablantes participen activamente en la interacción con la conversación. No somos pasivos, estamos tocados por la interacción, estamos tocados en la conversación. Por supuesto, este es uno de los datos que nos han dado muchas investigaciones que hemos hecho. Mire lo que hemos, por ejemplo, encontrado. Con respecto a eso, traje ese dato nada más, pero podrían en los textos revisar lo que hemos encontrado en Publicidad de Familia y Organización Social. Mire lo que hemos encontrado. Los relatos encarnan los conflictos. Si yo oigo un relato, automáticamente ya sé qué conflicto puede haber ahí. Ejemplo, una pareja. Y el relato es confuso de la señora. Si el relato es confuso, yo ya empiezo a entender que no solamente está ella confundida, sino que hay una confusión de contexto. Es que no sé, no sabría decirle, tal vez he pensado, de todas maneras mi percepción, a veces dudo de mi percepción. A veces creo que yo de verdad tengo claridad del asunto, pero no sé si él me ama o no me ama, qué sé yo. Ese relato ya me instala una posibilidad de entender un conflicto humano. Pero en la sociedad también tenemos igual, los relatos encarnan los conflictos. Si alguien relata y dice, mire lo que me aconteció, por eso no creo en la sociedad colombiana, no creo en los gobernantes, no creo en no sé qué, eso ya me implica de una manera, si eso dice esa persona en el relato, y es que mire lo que me aconteció, mire lo que me aconteció, mire lo que me aconteció, estoy seguro que cuando sale va a tener dificultades en la tienda de la esquina. Por supuesto. Entonces los relatos encarnan los conflictos y los problemas, al fijar identidades de los sistemas participantes. Entonces,
Por ejemplo, se escribe un relato acerca de un joven que es contestatario en el colegio. Entonces el papá empieza a decir, es que es una persona insoportable, no podemos manejarlo. Y la madre dice, sí, ya ha pasado por 7 colegios, no sé qué hacer. Yo le digo que lo amo, pero no. Dice que todo está centrado en la persona del chico que relata. Y el relato sobre el chico es descalificante siempre. Pero yo llamo a la profesora y me comenta a la profesora que el chico es insoportable, que han tenido que sacarlo. Y el relato sigue diciendo algo de eso. Evidentemente, ¿qué pienso yo acerca de la postura identitaria del chico? Como sujeto social, como sujeto político, como sujeto de derechos, pero especialmente como sujeto psicológico, está anulado, está descalificado. Entonces la reacción del chico es obviamente conflictiva. Si yo dijera a esa familia, ¿me permiten hablar con él? Solo esa regla nada más, ¿me permiten hablar con él? Y entonces el papá y la mamá dicen, claro, para eso mismo. Y luego yo digo al chico, ¿qué piensa de la situación? Dice, no quiero hablar. Yo le digo, estás en tu derecho, no necesitas hablar. Si no quieres hablar, me parece bien. Eso quiere decir que no hable, no quiere decir que no sientas, ¿no? Hace con la cabeza así, le digo, ok. Le doy la mano así, de golpe con el chico, y un golpe, y entonces él se sonríe. Y al sonreírse, entonces le digo, ok, entonces cuando quieres hablar, hablamos. Y dice, bueno, pues quisiera decirle algunas palabritas. Y empieza a conversar. Ese sujeto ha emergido, ha sido parido en la conversación. Ese sujeto es reivindicado en la conversación, porque le damos un espacio de interlocución. Porque evidentemente, fíjate que fijar las identidades en los sistemas participantes de los relatos, la identidad del chico está definida por los relatos de todos. Pero cuando él empieza a tener su propia dimensión subjetiva de la situación, evidentemente su identidad empieza a cambiar. Su ser empieza a tener sentido de dignidad y de autonomía y libertad para poder hablar al menos en ese momento. De tal manera que en los relatos rígidos, los cuales cristalizan los problemas haciendo rígidos los marcos morales utilizados para comprender y evaluar los roles de los personajes, eso es lo que hemos encontrado. Entonces, el marco moralista de una sociedad, y eso todos los días lo tienen, más ahora en candente situación de política, los rótulos que les ponen a las personas, de derecha y de izquierda, de azules y amarillos, verdes, colorados, no importa, pero el rótulo que le colocan es un rótulo evidentemente que va contra derecho. Es una sociedad irrespetuosa en ese sentido, que viola la posibilidad de comprender el destino de la humanidad. Y entonces se convierte el aspecto en un problema eminentemente moralista. Y los relatos moralistas aparecen en todo lugar en una sociedad en conflicto. En este sentido, las personas quedan deslegitimadas y presas en el relato de los otros, es lo que hemos encontrado. Y al deslegitimar al otro, automáticamente la interacción es conflictiva. Y al deslegitimarlo, su capacidad de ser ciudadano y de ser social y ser político y ser psicológico está menguada. Entonces la conversación es una posibilidad de reencontrar la dimensión de los sujetos psicológicos y sociales en el contexto de las conversaciones, es decir, encontrar su legitimidad. Por eso a veces corremos riesgos de si yo tomara las historias de ustedes hoy en la mañana y empezar a estudiarlas y después decir cosas acerca de las historias colectivas de ustedes, yo correría el riesgo de deslegitimarlos. Ese es un problema serio y ético y político de las ciencias humanas, que deslegitimamos en la interpretación a la sociedad y a las comunidades. Y solo hay la posibilidad de legitimarlos si damos la posibilidad de encontrar su identidad en su propio relato. Si le doy a su propio relato la posibilidad de expandirse en el espíritu de la conversación. Si realmente aquello que está oculto, aquello que no está dicho, evidentemente tiene presencia plena. Con Seikula, que es finlandés, Seikula, el profesor va a dictar sobre conversaciones justamente en torno a la psicosis, conversaciones de la sociedad, de las instituciones y de las comunidades. Porque cuando uno encuentra un trastorno psicótico, por ejemplo, el psicótico lleva todos los discursos de la descalificación. Y en su defensa, pues se pone paranoico.
y se defiende emocionalmente, humano, es lógico que se comporte psicóticamente. O sea, la psicosis es una manera de defenderse, claro. De protegerse su humanidad, claro. Pero como estamos en conflicto humano y su bienestar empieza a ser declinado, entonces, ¿cómo instauramos conversaciones que lo liberen? Igual en la sociedad marginalmente hablando, los del cartucho, etcétera, etcétera, socialmente hablando. Ese es solamente un ejemplo de lo que hemos encontrado. En los textos pueden encontrar muchas de las consideraciones. ¿Qué debe hacer un interventor que tiene esta perspectiva? ¿Cómo debe proceder en términos generales? Si usted quiere trabajar con esta perspectiva de la conversación narrativa, primero debe crear un contexto propicio para la intervención, para la conversación. Y por ejemplo, una regla, no decimos todas, simplemente una, es que vamos a conversar. Entonces la persona dice, entonces usted no me va a entrevistar. Le digo, no, vamos a conversar. Ahora yo al final emitiré un juicio de valor psicológico para la selección de personal que tenemos. Pero por ahora vamos a conversar. Ahora en la conversación, usted podrá al final también decir que ganó en la conversación. Es la regla que le pongo de oro. Usted podrá decir que ganó en la conversación. O sea que en una entrevista de selección, así yo no lo seleccioné al final, él ha ganado en la conversación. Entonces soy ético en la conversación. Así no lo seleccione. Pero al final le digo honradamente, y en la conversación vamos a ser sinceros, auténticos. Es decir, que yo no me guardaré información por debajo para después pasar a la industria, sino que le diré al final cuáles son mis razones para pensar que usted debe participar en esta organización o no. ¡Wow! ¿Y eso sí es posible? Claro, es posible. Si usted lo comparte. La persona le dice, bueno, me parece interesante. ¿Quieres compartir esta modalidad? Ok. Entonces hemos llegado a una regla, a un acuerdo básico, y empezamos a conversar en esa llamada entrevista de selección. Pero igual, lo que ha pasado en la regla de la conversación que hicieron entre las FARC y los gobiernos y toda esta situación conflictiva del país. Yo estoy pensando cómo se está sintiendo un guerrillero que conversó y que negoció. Yo lo estaba pensando. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, cómo están los negociadores. Pero estaba pensando también, ¿sí? ¿Cómo estarán las familias de los sacrificados en la guerra, de los que fueron secuestrados? Pero estaba pensando en muchas cosas. En el que menos pienso es en el que no ha tocado nada de eso y ahí empieza a especular. En eso no pienso mucho. En el que abusa de la conversación, desde fuera, para decir barbaridades de lo que no entendió. Entonces, en ese sentido, las reglas de la conversación narrativa implican unas reglas éticas de transparencia, honestidad, sinceridad. Solo así se puede construir humanidad. En la vida solo tenemos dos tipos de conversaciones en la vida humana. Conversaciones de confianza y conversaciones de sospecha. Las que son así van para la sospecha. De tal manera que la regla de oro es tener una conversación auténtica, de confianza, y mantenerla en el recurso de la conversación. Y si se desliza en el contexto de la conversación, volver a recuperar la confianza. Es un punto muy importante. Asumir una postura reflexiva. Entonces, ¿qué es la reflexividad? ¿Qué es la reflexividad? ¿Qué es la reflexión? Es una epistemología, pero eso no dice mucho. Vamos a dar algunos elementos simplemente y ustedes podrán profundizar después. Voy a pasar a la siguiente lámina y después me retorno ahí. Miren la reflexividad puesta en... ¿Muy bien? El gráfico nos dice es una lámina de Sher. ¿Sí ven ustedes? Es un círculo virtuoso
la lámina. Imagínense que la mano A es una persona que conversa contigo y la mano B eres tú. Es como se va torneando la conversación. De tal manera que yo puedo tener una conversación lineal o una conversación reflexiva. Una conversación lineal, simplemente usted le dice a la otra persona cómo se llama, qué hace, cuénteme su historia, gracias, y la otra persona da los resultados. Y usted llena con datos y da una evaluación. Pero usted quiere hacer reflexiva la conversación. Cuénteme cuántos años tiene. 25. ¿Qué haces? Soy antropólogo. Ok. ¿Y cómo lograste llegar a ser antropólogo a los 25? Así ya está. Ah, bien. Bueno, yo también fui un profesional joven. Es interesante ser joven profesional. Dice, sí, claro que sí. Claro, entiendo, porque yo lo viví. En fin, fíjense cómo vamos. Y entonces ahora yo digo, ¿y si no te hubiera graduado tan joven, cómo hubiera sido su vida entonces? Y qué sé yo, hoy vamos a empezar a reflexionar en torno al objetivo que es que me ha visitado, por supuesto. De tal manera que ahora usted quisiera preguntarme algo acerca de mí. Sí, usted por qué llegó a esta entrevista, sí, a esta conversación. ¿Usted no es un psicólogo ya viejo? Sí, soy viejo, realmente. ¿Y por qué te extraña? Porque, pues, de verdad, yo he visitado muchos psicólogos, pero todos hablan de igual manera. Le preguntan a uno y luego le dan un diagnóstico. ¿Usted no hace diagnóstico? No, yo vivo un proceso en la conversación para poder entender su vida y entender un poco la motivación y las preocupaciones que usted tiene. Ok, entonces la reflexión implica un retornelo de la comprensión tuya y mía. En otras palabras, es una interacción, un interjuego de posibilidades que yo voy cotejando. En la reflexión yo flexiono, reflexión, vuelvo a flexionar como en una danza, como cuando uno agacha y hace así, es una flexión para volver a la flexión y a la flexión y flexión de flexiones. Entonces es una coreografía. La reflexión, según Navarro, es flexión recíproca de la actividad del sujeto sobre la actividad. Es decir, pensar lo que estoy pensando, cómo estoy pensando lo que estoy pensando, por qué pienso eso y no otra cosa. Eso que pienso ahora de ti, si yo lo pensara distinto, cambiaría mi relación contigo. Y si ahora que estamos los dos hablando, me evocas esta sensación, ¿qué pasaría si yo sigo manteniendo esta conversación a futuro así? ¿Qué pasaría en la relación? Y es un proceso, evidentemente, de reconstrucción de la relación interactuante. El sistema presuntamente objetivo, poder definido. ¿Quién define el sistema? Nosotros, pero lo podemos subjetivizar. Y al subjetivizar el sistema lo relativizamos de la objetivación. Y al relativizarlo tenemos la posibilidad de crear un círculo virtuoso de cambio. Ese es el punto importante de la reflexión. Recuerden que hay tres epistemologías: la epistemología clásica del experto, la epistemología intersubjetiva, que es la neocantiana, y la epistemología reflexiva, que es preguntarnos por lo que no sabemos, no por lo que sabemos. Entonces la pregunta en el encuentro es ¿qué no sabemos? Compartamos lo que sabemos para provocar lo que no sabemos, porque estamos centrados en una concepción socrática de la pregunta. Entonces el modo de preguntar socrático, el modo de encarar la interacción reflexivamente, es lo que nos hace que tengamos una conversación reflexiva. Volviendo atrás, entonces una postura reflexiva puede tener tres momentos. El primer momento es un proceso lógico, la paradoja del tiempo. Todo lo que pasó en una historia de 20 años se podrá cambiar en 2 sesiones. Todo lo que ha pasado en la historia de la sociedad se podrá cambiar en 5 meses. Claro que es posible. Es posible si entramos en la paradoja del tiempo. O sea, el tiempo no me determina el relato, sino por el contrario, la encarnación del tiempo en el relato hace que el relato tome una dimensión distinta. Ese es un nivel del análisis. Otro nivel que usted tiene que tener es el operacional. ¿Qué quiere decir? Desde la operación mental. Quiere decir que usted no piensa que la cognición es fija, rígida. Uy, este señor es obsesivo. Y como es obsesivo, es rígido. Y al ser rígido no va a cambiar. Decía un señor
con una tendencia un poco obsesiva de sus patrones de comunicación estos días. Decía, pero Jairo, realmente yo, obsesivo desde los 5 años, ¿podré cambiar mi obsesividad? ¿Podré cambiar esto? Su pregunta era indudablemente de operación, de la estructura cognitiva. ¿Mi cognición es estructurada? ¿Podrá cambiar? Yo le dije, depende de lo que tú pienses acerca de tu manera de pensar, de tu lógica. Me explico. Si usted piensa que no va a cambiar, no va a cambiar. Pero usted, si se dispone a cambiar, es posible que tenga cambio. Pero lo que no sé es qué tan dispuesto estás. Se sonrió. Le dije, ¿qué le quieres decir con tu sonrisa? Dijo, ay, no lo quiero decir, señor. Le dije, ¿por qué? Dijo, porque usted me diría que soy tramposo. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque mi sonrisa quiere decir que en parte se quiere, en parte no creo. Le dije, ahí está el cambio. Y está dividido. Entonces, yo pienso, desde el punto de vista del proceso operacional, que la cognición es emergente. La cognición no es fija, no hay estructuras rígidas. Simplemente que la rigidizan los relatos y los mantienen las emociones. Pero si movemos el conjunto de las emociones y las perspectivas de su apreciación sobre la obsesividad, evidentemente la cognición, entre comillas, del obsesivo va a cambiar. Entonces la operación que yo hago en la conversación no es una operación con arquetipos rígidos, sino que creo que en la conversación misma podemos cambiar los procesos emocionales y los procesos psicológicos. Y el tercero es el que me he referido al proceso generativo. Tú y yo no preexistimos realmente. Eso quiere decir la pregunta por lo que no sabemos, es lo que nos interesa. Y entonces, así fue. Sí, así fue. Y entonces, el niño lo diagnosticaron con retardo. Y así fue. Así fue. Miren lo que dice, así fue. Y no exploraron más luego nada. No, porque ya con el diagnóstico del doctor, reafirmado por el psicólogo, no tuvimos mucho que decir. Entonces el niño es retardado. Yo digo, es. ¿Y qué cosas han llevado a pensar que de pronto puede ser distinto el retardo? Que no es tan como usted lo piensa. Y el hermanito creo que está ahí. Dice, no, a él le gusta mucho bailar. ¿Y qué quiere decir el niño? Entonces dice la mamá, tan honrada con su corazón, dice, pues que él piensa distinto del niño. Y si piensa distinto del niño, sin negar las dificultades que ha tenido, ¿cómo podrían entonces mirar al niño? Entonces el Señor, que es un Señor ingenuo, dice, pues como un ser retardado, ya tiene la esperanza de cambio. Y si no fuera retardado, entonces ella fue diferente. Y si es diferente, ¿cómo se concebiría la relación? Y así sucesivamente, de tal manera que la pregunta por lo incierto, por lo que no está, por lo que es raro, por lo que esa rareza puede aparecer, esa rareza es la que es importante traer a la conversación, pero no con metáforas de rareza, sino convocando la posibilidad de encontrar algo nuevo, algo que no he sabido antes. Esa postura flexible entre usted como autor, testigo o narrador implica que usted genere resonancias en la interacción. Y ese es un punto importante. Las resonancias en la interacción son resonancias de orden emocional, acoples emocionales, acción conjunta, empatía, altruismo, compasión, van a ser importantes para el trabajo del proceso conversacional y reflexivo. De esas consideraciones haremos más luego una apreciación. De tal manera que usted se puede preparar, disponerse a entender sus resonancias en las conversaciones, a mirar su modo de acoplarse emocionalmente en la interacción del otro, a entender el proceso de su empatía, a mirar su capacidad altruista y por supuesto a entender su grado de compasión que tiene con el género humano y que tenemos con nosotros mismos para poder ayudar a los que sufren. Si uno no tiene esa condición, no hace ayuda a los que sufren, por el contrario, hace que el dolor se instaure como relato dominante y las personas
se queden en historias y relatos congelados. Esa es una laminita que hicimos con la vela y que ustedes no la aprecian ahí. Esta primera, segunda y tercera persona. ¿Cómo se mueve la primera, segunda y tercera persona? Lamentablemente no se ve. Okay. Esta sería otra laminita que hicimos para miramos la resonancia en procesos de psicoterapia, la resonancia del ser de los consultantes con respecto al ser de los terapeutas, y miramos la resonancia del ser de los terapeutas a la resonancia de los consultantes. Y miramos, por ejemplo, la resonancia en términos emocionales, en términos de significaciones, en términos de recuerdos, valoraciones, y cómo esa conjugación de resonancias evidentemente brinda las posibilidades de avanzar en el cambio lateral. Por lo tanto, necesitamos una expansión de la conciencia de nosotros como interventores y un desarrollo de competencias no tanto de un orden filosófico o lógico o técnico, sino fundamentalmente con base en una cosmología. Creo que tenemos que renovar la manera de pensar acerca del mundo y de la vida. Las cosmologías son maneras globales de ver el mundo. Y por ejemplo, si nosotros hablamos de solidaridad y de destino, tenemos que entender, por ejemplo, un pensamiento ecológico y planetario del destino de la humanidad, para poder entender evidentemente la solidaridad de destino. La solidaridad es la conciencia de que se comparte un destino común como especie y de la disposición de nuestra acción prospectiva de sí mismos y cómo nos protegemos a sí mismos, protegemos la especie humana y el universo. Eso es la solidaridad. Si instauramos conversaciones, narrativas conversacionales, que estén fundamentadas en la solidaridad de destino, evidentemente podemos tener las comprensiones de una sociedad a futuro distinta, en el momento diferente, una situación de dolor ajeno comprendido y un sentido de servicio mucho más práctico y concreto de la vida de los interventores que estamos sometidos al rigor de la ética práctica y concreta en cada conversación. Yo tenía otras millas, pero creo que solamente decir algo y nada más. El altruismo es la benevolencia incondicional frente a la totalidad de los seres. Y la compasión es la que adopta el amor altruista cuando se está enfrentado al sufrimiento del otro. La empatía es la capacidad de entrar en resonancia afectiva con el otro. Pero no es suficiente la empatía. La empatía es la capacidad de escuchar emocionalmente al otro. Pero eso tiene una posibilidad. Que si yo me paso al otro para sentir con el otro lo que el otro siente, puedo encajar en una situación difícil de ayudarme. Tengo que sentir al otro, pero a su vez distanciarme del dolor del otro. Y esa es una posibilidad muy solidaria que yo tengo que aprender. Para eso tengo que entender evidentemente el altruismo cognitivo y adoptar en mi postura el amor altruista como a entender y vivenciar el sufrimiento del otro en la dimensión de poder ayudarle. El amor altruista es natural, es innato, no necesita ningún entrenamiento. El altruismo extendido es imparcial, exige ser cultivado. Aquí lo que podríamos hacer con los entrenamientos para consultores es como movernos hacia el altruismo extendido, hacia una comprensión cognitiva de la situación del sufrimiento humano. Requiere tomar conciencia de los distintos grados de sufrimiento y legitimar su necesidad para salir del mismo, no solamente de la especie humana, sino de los ecosistemas en general. Por ejemplo, el altruismo nos puede llevar a pensar cómo entendemos la salud mental más allá de los sistemas humanos, en los sistemas ecológicos y en los ecosistemas. El altruismo auténtico recoge una comprensión de las causas del sufrimiento. Por eso, si tenemos entendidas las causas ecológicas de la adicción, las causas ecológicas del sufrimiento humano, entre más ecología del sufrimiento humano, más posicionamiento altruista tenemos, porque nos distanciamos de una postura puramente racional. Los efectos de las conversaciones
conversaciones solidarias. Me paso ahí porque quiero terminar ya. Estas conversaciones, narrativas conversacionales, buscando la solidaridad humana, tiene varios órdenes. Pragmático es un efecto. Entonces, la transformación de los relatos encarnados en los sujetos presentes en la interacción conversacional. Estético, la construcción de un proceso de acción conjunta que protege los órdenes emocionales y el sentido de los sujetos. O sea, que cuando hacemos una conversación, una narrativa conversacional, estéticamente producimos una sensación de bienestar en la conversación. Ético, buscamos la construcción de vínculos de protección humana y de solidaridad de destinos. Y político, ayudamos en la comunicación que emerge en las redes conversacionales. No os quiero demorar más. Dice nuestro físico Einstein: el ser humano es una parte de todo que llamamos el universo, una parte limitada por el tiempo y el espacio. Se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sus sentimientos como acontecimientos separados del resto. Eso es una especie de ilusión óptica de la conciencia. Es como pensar que yo soy feliz en medio del sufrimiento humano. Esta ilusión es una forma de prisión para nosotros, pues nos restringe a nuestros deseos personales y nos obliga a reservar nuestro afecto a las personas que están más cerca de nosotros. Nuestra tarea debería consistir en liberarnos de esa prisión, ampliando el círculo de la compasión, de tal manera que incluyamos en él a todas las culturas vivas y a toda la naturaleza en su